Bien amigos, vamos a conversar ahora con el doctor Víctor Atala, cardiólogo, pero muy al día y muy al tanto de el coronavirus. Hace muchas publicaciones en las redes sociales, somos sus seguidores por lo interesante que son sus mensajes y lo hemos contactado para que hable frente a ustedes acerca de algunos aspectos importantísimos que tenemos que tomar en cuenta para cuidarnos. Las mascarillas, las pruebas rápidas y todas esas cosas. Muy buenos días, doctor Víctor Atal. Muy buenos días, Uchi. Muy buenos días a todos allá. Un placer estar con ustedes y un saludo a todo el pueblo dominicano que nos escucha y nos ve. Doctor, en este momento la mascarilla es un tema importantísimo. Resulta que las autoridades han advertido ya que van a detener a los que están vendiendo mascarillas en las calles. Lo importante es, todo el mundo ya sabe, creo yo, que es importante protegerse con las mascarillas, ya que se sabe que la principal fuente de contagio es cuando una persona estornuda o habla, si está contagiada. Entonces, háblenos de la mascarilla. ¿Es efectivamente necesaria? Y segundo, ¿cómo saber qué mascarilla funciona y cuál no funciona? Muy buena pregunta, Uchi. Antes que nada, las mascarillas están demostradas ya en múltiples estudios, viejos y nuevos. En el 2011 se publicó un estudio por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ante una evidencia de posible epidemia, en el cual se recompilaron más de 67 estudios demostrando que las mascarillas, cualquiera que se use, es mejor que nada. O sea, tener algo que bloquee la salida de aire, la salida de partículas, ayuda más que no tener nada. Definitivamente hay algunas que son mejores que otras. Estas que son mejores que otras son las mascarillas llamadas N95 respiradores y las mascarillas quirúrgicas que ya son probadas y tienen estudios y se reservan casi siempre para el personal médico. Las mascarillas de tela y mascarillas de otro tipo se están usando en el mundo desde hace mucho tiempo e inclusive en los países donde estas epidemias son bastante comunes, como los países asiáticos, son un trend, una moda. Es muy difícil tu ver a una persona sin una mascarilla, aún en tiempo de pandemia o sin pandemia. Y está demostrado en un estudio reciente publicado por la Universidad de Yale que en todos los países donde la norma es usar las mascarillas, hay una reducción importantísima de la curva. La curva es la cantidad de personas que se contagian y la rapidez con que se contagian. Hay una reducción de casi de un 10 a un 30% en la cantidad de pacientes que se contagian y hay alrededor de un 10% de la mortalidad, porque la mascarilla no solamente ayuda a evitar el contagio, sino también que ayuda a evitar algo que se llama carga viral. La carga viral es la cantidad de virus que sale. Mientras más virus salen, más virus entra en una persona y más se puede replicar este virus, entonces la enfermedad va a ser mucho más peligrosa. En cuanto a la calidad de las mascarillas, de nuevo, tratemos de dejar las mascarillas especiales para el personal de salud. Hablamos de las mascarillas N95, las quirúrgicas. Ellos deben utilizar estas mascarillas porque ellos están en el frente de batalla y necesitan una protección adecuada. Pero inclusive, si tú puedes ver en mis publicaciones, hay una recomendación del cirujano general de Estados Unidos en el cual recomienda el uso de mascarillas de tela. Inclusive él hace una mascarilla de tela sencilla para demostrarle a las personas cómo usarla. ¿Cómo ver si una mascarilla es efectiva o no? Usualmente hay una prueba que se utiliza mucho, hay una que se utiliza mucho spray. Ellos recomiendan más la prueba de la luz. Si usted pone una tela, la dobla, es suficiente, y pone una luz o una vela o algo, y ve mucha cantidad de la luz, entonces esa mascarilla no va a ser tan protectora como aumentando la cantidad de tela o utilizando otro tipo de sustancia. Pero de nuevo, Uchi, lo importante es entender que las mascarillas
ayudan. Las mascarillas de tela, yo le invito a las personas a entrarse a las redes, a leer sobre estas, y hay muchas que se pueden utilizar. Pero lo más importante, el mensaje más importante es que no son una excusa para eh, no llevar el distanciamiento social. O sea, es un complemento, es algo que añadimos, pero si usted no mantiene el distanciamiento social, sobre todo en los lugares públicos, se recomienda más en los supermercados, en los bancos, en los sitios donde donde se puede perder el distanciamiento social, o sea, ahí se recomienda más usar las mascarillas. También en el público también, pero más en esos sitios cerrados, donde hay poca circulación de aire y el distanciamiento social se puede perder. No es una excusa, repito, para no llevar las medidas recomendadas que sí son totalmente demostradas, que son el distanciamiento social, el lavado de manos, el aislamiento y los demás. Doctor, qué bueno que se refiere al tema del supermercado o el banco. En la medida en que van pasando las semanas o los días en nuestro país, el que pudo resolver algunos temas de necesidades básicas antes de que se adoptara la medida de las medidas más extremas, que son la de ya no puede, los sectores no vitales no tienen que ir a trabajar, o el toque de queda a partir de X hora. Muchas personas trataron de resolver esas necesidades básicas a mediados del mes pasado, pero ya se van presentando dificultades en los hogares. ¿Cuáles son sus recomendaciones para que la población pueda, por ejemplo, ir al supermercado nuevamente, o aquellos que van al mercado a comprar? ¿Cómo deben actuar y cuáles medidas deben tomar en cuenta? Muy bien. Lo primero, lo más importante es limitar las salidas al máximo, lo más que podamos, dejarlas para situaciones de verdad necesarias. Mientras más las limitamos es mejor. Mejor dicho, mientras menos salimos es mejor. Sobre todo en estos días que estimamos que eh, la, el pico de infección está empezando a presentarse en todo el país. Tenemos ya un virus comunitario importante que debe estar en todos lados, que debe estar bastante arraigado en la población, definitivamente porque notamos la cantidad de casos por otras cosas más también, porque se están haciendo toda la cantidad de muestras, no sabemos el número exacto de personas que lo están padeciendo, por sí sabemos que estamos en el ascenso de la curva. Mientras menos salimos, es mejor. Hay unas recomendaciones que se hacen y que he publicado, hay una medida que debe estar en todos los sitios que es el protocolo de salida de casa y el protocolo de entrada de casa. En el protocolo de salida de casa es, si puede, usar mascarillas. Es importante, es usar ropa manga larga, algo que cubra la piel en caso de que tengamos alguna, aunque no sabemos exactamente si el virus puede penetrar por una herida, sí sabemos que si podemos limitar eso, podemos disminuir el chance. Mantener el distanciamiento social, lo repito de nuevo, 6 pies es lo importante, mantener como un carro de distancia entre una persona y otra. Es vital, de nuevo, lavarse las manos antes de salir allá y antes cuando vuelva a la casa. Si va a tocar algo, recordar que cada cosa que usted toque puede ser un potencial vector de transmisión. No se lleve la mano a la cara durante todo ese trayecto. No se toque la nariz, no se toque la boca y trate de mantener el distanciamiento social. Cuando usted llega a su casa después de el viaje al banco, al supermercado, tratar de colocar los productos que usted adquirió en un área designada específicamente para esa ubicación, para poder asearlos y lavarlos o higienizarlos antes de entrarlos todo a la casa o antes de llevarlo al resto de las personas. Usted, si puede, sea la persona que compró, que sea la misma persona que se encargue de higienizar eso, ya sea lavando los alimentos, retirando las bolsas plásticas, descartándolas. Si usó guantes, botar los guantes, lavarse las manos de nuevo después de asear. Y si puede darse un baño después de esto, sería bueno también. Eso reduciría alguna carga viral que esté en el cuerpo si se acumuló, si se quedó en el cuerpo o en la ropa. La tela tiene una capacidad de durar unas 3 o 4 horas en las telas. En los metales toma un poco más de tiempo y en los plásticos también. Por eso es bueno desinfectar las superficies y si usó alguna ropa, quitarse esa ropa y tirarla en el zafacón, en el hamper, donde se pone la ropa sucia
y bañarse. Luego, de nuevo, lavarse las manos. Es increíble la cantidad de veces que hay que lavarse las manos, pero es siempre una buena recomendación para usted asumir lo que le toque asumir más tarde. Y de nuevo, no llevarse la mano a la cara. Doctor, algunos profesionales de la medicina están señalando en determinados puntos del país que las pruebas rápidas no funcionan bien. Y quisiera que nos despeje esta duda. Ya se ha dicho que las pruebas rápidas pueden dar un falso positivo, de manera que si la prueba rápida indica positivo, entonces hay que confirmarlo con la PCR. Ahora bien, ¿puede dar la prueba rápida un falso negativo? ¿Eso es posible? Sí, se puede dar un falso negativo en el caso de que no se haga en la ventana correcta. Las pruebas rápidas miden la respuesta del cuerpo al virus, miden anticuerpos. Los anticuerpos son las sustancias que nuestro maravilloso cuerpo produce cuando hay una reacción a un órgano que nos invade, en este caso un virus. Las vacunas inducen anticuerpos. El anticuerpo, hay dos tipos de anticuerpo, un anticuerpo que se llama IgG y un anticuerpo que se llama IgM. Y ambas tienen un tiempo de producción. Usualmente necesitamos unos 5 a 7 días después del contagio para que la prueba, los anticuerpos den positivos. O sea, si usted se hace una prueba, usted se contagió hoy y se hace la prueba hoy, la prueba puede dar negativa porque no ha tenido el tiempo necesario para montar la respuesta adecuada. Sí puede dar negativo, aunque la especificidad, que ese es la cantidad de negativos correctos que tenemos, es muy buena, alrededor de un 90 o 95% cuando se hace en la ventana adecuada. Esperar 5 a 7 días después del contacto, o si se puede hacer, si el paciente tiene síntomas y es necesario hacer una prueba rápida, hacerla con el paciente con síntomas un día o 2 días después de la aparición de síntomas. De nuevo, es importante recordarle a la población que estas pruebas preferiblemente deben ser confirmadas con las pruebas de PCR o las pruebas que se llaman las estándares, que son las que se hacen a través de un hisopo que se introduce en la nariz y miden partículas del virus. Pero ayudan bastante en la forma de manejar los aislamientos, porque si usted tiene un paciente negativo o positivo, ya se lo identifica como positivo, ya usted empieza a aislar a ese paciente de una manera más adecuada. De nuevo, repito, Doctor, hay que confirmar. Dígame. Pensé que estaba concluyendo ya. Sí, no, le digo que repito que deben ser confirmadas con la PCR. Y otra cosa es que lamentablemente estas pruebas, toda la industria se volcó a empezar a hacer pruebas, inclusive compañías que no hacían estas pruebas empezaron a hacerlas masivamente de manera rápida para aprovechar el mercado, y hay muchas compañías que están haciendo este tipo de pruebas, inclusive el gobierno de China, con la compra de España, que adquirieron más de 700,000 pruebas de estas a vendedores no certificados por China. Muchas de estas no fueron adecuadas, pero la certificación por la FDA de estas pruebas, algunas que se venden, están certificadas por la FDA y certificadas por el gobierno chino y usadas por ellas en la pandemia. Estas sí han dado un resultado con una sensibilidad de un 80 a un 85% y una especificidad por encima del 90 a 95%, de nuevo, cuando se usan en la ventana adecuada. Es saber usar las pruebas bien. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero no queremos dejar de preguntarle sobre una inquietud que tenemos y está relacionada con las reacciones que hemos visto en algunas comunidades de personas que se oponen a la instalación de salas de aislamiento cerca de su comunidad o a que se refuercen los insumos médicos en clínicas o hospitales cercanos para poder atender a posibles pacientes con coronavirus. La gente dice no, que no traigan eso para acá. ¿Cuál es su opinión médica con relación a este tipo de reacciones y si nos lo puede decir de manera breve? Cómo no, mira, entiendo que la población está asustada, pero es un error gravísimo de la población
limitar los centros de aislamiento. Mientras menos centros de aislamiento tienen, más el virus está en la calle. O sea que si usted pone un centro en que se recluten a las personas que están enfermas, usted está sacando a esas personas del medio y está limitando la cantidad de personas que puede infectarlo a usted. Y en cuanto a los insumos, mientras más usted proteja a los médicos que le van a atender a usted en su población, usted va a tener médicos mejores dispuestos, uno, dos, mejores protegidos y con más capacidad de atención. En todos los países donde se frenó la curva y aplanó la curva, los centros de aislamiento eran parte vital y son parte estratégica. O sea que las poblaciones no pueden tenerle miedo. Si usted está a 6 pies de una persona, a 10 pies, 6 pies, 10 pies, de una persona que está contagiada, usted no va a tener contagio, no va a tener el contagio ese. O sea que si usted no va al centro, perdóneme, si usted no va a ese centro, no va a tener el contagio. Ese centro no le va a transmitir a la población el coronavirus. Es un error, es una medida apropiada y entiendo debe ser aceptada para frenar y aplanar la curva. Bueno, muchas gracias, doctor Víctor Atala, por su amabilidad. Han resultado muy interesantes todas sus recomendaciones. Gracias de nuevo. Y a las personas que se oponen a que pongan esos centros cerca de su casa, den las gracias si le ponen uno cerca. Porque usted no sabe si usted o un familiar suyo se va a contagiar. Y entonces usted no quiere un lugar donde lo aíslen. Pero además, usted piensa ir a visitar a cada uno de los aislados y ponerse a conversar con ellos. Bueno, pues eso no anda por el aire. Así que, aparte de que es un asunto humanitario, a los que están enfermos hay que cuidarlos. ¿Qué? ¿Los vamos a dejar morir o los vamos a tirar al mar? Entonces es una conducta realmente negativa. Además de que no está cuidando a nadie de nada, al contrario, tal y como lo explicó el doctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos.